'Tis the blessed hour of prayer, when our hearts lowly bend, and we gather to Jesus, our Savior and friend. If we come to Him in faith, His protection to share, what a balm for the weary, oh how sweet to be there. Blessed hour of prayer, blessed hour of prayer, what a balm for the weary, oh how sweet to be there. 'Tis the blessed hour of prayer, when the Savior draws near, with a tender compassion His children to hear. When He tells us we may cast at His feet every care, what a balm for the weary, oh how sweet to be there. Blessed hour of prayer, blessed hour of prayer, what a balm for the weary, oh how sweet to be there. 'Tis the blessed hour of prayer, trusting Him we believe, that the blessings we're needing will surely receive. In the fullness of this trust, we shall lose every care. What a balm for the weary, oh how sweet to be there. Blessed hour of prayer, blessed hour of prayer, what a balm for the weary, oh how sweet to be there. Speak to my soul, dear Father, with gentle heavenly tones. Whisper thy tender message, you'll never be alone. Open my heart, prepare it, thy loving voice to hear. Grant that in faith sincerely to thee I may draw near. Tell now my soul, dear Father, with words so full of love, your victory comes from heaven, thy future homes above. Tell me each day anew, Lord, with gentle loving tone, into my ears now whisper, you'll never be alone. Habla, Señor, al mi alma, hable tu dulce voz, susurran tiernas notas, tú no estás solo, no. Mi corazón prepara, presto a escuchar tu voz. Lores mi alma llenan de contrición y fe. Háblame en
victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz, susurran mis oídos, tú no estás solo, no. En el nombre de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Querido Padre Celestial y Misericordioso, nuestro corazón nos mueve a venir ante ti para alabarte por tu grandeza y tu bondad. Y Dios, aquí venimos a ti con humilde reverencia por tu grandeza y tu omnipotencia, pero también venimos con calma y con postura serena por tu bondad. Y con ese sentimiento te alabamos y te agradecemos que una vez más nos permitas recibir tu palabra y hacer una experiencia, aunque no de la forma típica en la que normalmente nos reunimos en tu casa. Sin embargo, utilizando las herramientas que se proporcionan, tu palabra llegará a cada uno de nuestros corazones y cumplirá el propósito por el cual nos la envías en el servicio. Miramos a nuestro apóstol mayor y oramos por el apostolado, la unidad del apostolado y de tu iglesia en todo el mundo, la iglesia de Cristo en su totalidad.
y somos especialmente conscientes de todos aquellos en nuestro círculo inmediato, o en nuestro círculo cristiano, o en el círculo completo de nuestros prójimos, por aquellos que están sufriendo. Oramos por los que están enfermos, te pedimos que ayudes a quienes necesitan la ayuda que solo tú puedes brindar. Oramos por quienes cuidan a los enfermos. Para este momento, ya en todo el mundo, millones se han ido a la eternidad debido al COVID en todo el mundo. Y eso se suma a las condiciones preexistentes que causan sufrimiento y muerte. Por eso oramos y somos conscientes del trabajo en la eternidad, pero ahora también somos conscientes de lo que nos llamas a hacer en este momento. Ya sea que estamos esperando el servicio para los difuntos o que lo acabamos de experimentar, y de cualquier manera sigue siendo algo muy importante en nuestro corazón. Santifícanos ahora para recibir tu palabra y te agradecemos por ella, y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, es un gran gozo para mí venir ante ustedes, por lo que el Señor provee para nosotros en este servicio de entre semana en marzo. Y tenemos un versículo bíblico que se encuentra en Mateo, el capítulo 23, el segundo y el tercer versículo. Jesús diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Por favor, tomen asiento. Gracious Spirit, dwell with me. I myself would gracious be, and with words that help and heal, would thy life in mine reveal, and with actions bold and meek, would for Christ my Saviour speak. Truthful Spirit, dwell with me. I myself would truthful be, and with wisdom kind and clear, let thy life in mine appear, and with actions brotherly, speak my Lord's sincerity. Mis queridos hermanos y hermanas, este versículo de la Biblia quizás suene un poco inusual. El capítulo en el que se encuentra el versículo de la Biblia es aún más inusual, porque esta es la única buena parte del capítulo donde el Señor Jesús dice que habló a las multitudes y a sus discípulos. Entonces era una gran congregación, un gran grupo. Quizás había algunos escribas y fariseos en esa multitud. Asumiría que era muy probable. Y luego dice estas palabras, el Señor Jesús dice estas palabras, nuestro versículo bíblico. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Empecemos por ahí, los fariseos y los escribas. Hubo cosas buenas que hicieron, y eso es con lo que nos gustaría empezar. Hubo cosas buenas que hicieron al recordar la ley mosaica. Los fariseos fueron los que interpretaron lo que significaba la ley mosaica para nosotros hoy, para la nación judía.
Los escribas fueron los expertos en interpretar la Torá. Esa era su Biblia en su forma esencial. Los primeros 5 libros de nuestra Biblia, los libros de Moisés. De modo que los escribas eran expertos en la palabra escrita y los fariseos fueron los expertos en decidir qué significa eso para nosotros hoy. Vivir como judío en mi vida diaria, no solo en el día de reposo, sino todos los días. Y eso estuvo bien. Hicieron bien. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Siempre que viniera de la Torá, siempre que fuera la parte esencial de lo que era ese mensaje. Y es como si Moisés lo hubiera estado diciendo, por esa razón dijo que está en el lugar de Moisés. Hace miles de años habría sido Moisés y los escribas hablándoles, hoy son los escribas y los fariseos hablándoles. Entonces las palabras eran buenas, pero luego vino la desconexión. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Mis queridos hermanos y hermanas, el tema de este servicio es obras, palabras más bien, y hechos. También podríamos decir palabras y obras. Ese es nuestro tema. Y el Señor Jesús, que es nuestro tema para este mes, es una vez por todos. Y en este contexto del mensaje de este servicio, palabras y hechos, palabras y obras, con el Señor Jesús finalmente, una vez por todos y para todas las personas, de todos los tiempos, para todas las circunstancias. A partir de entonces, incluido nuestro tiempo hoy, el Señor Jesús es ese único ejemplo en el que sus palabras y sus obras fueron exactamente las mismas. Fue el primero que pudo hacer eso y lo hizo. Podríamos decir que eran gemelos. La imagen, la enseñanza, el mensaje de las palabras de Jesús. Y luego el mensaje de sus acciones y sus obras. Trajeron el mismo mensaje, fueron consistentes. Su vida era su mensaje, sus palabras eran su mensaje, sus hechos eran su mensaje. Y todo era congruente. Utilizo la imagen de los gemelos, que son exactamente lo mismo. Y eso le dio la autoridad de la cual las multitudes en ese momento al principio hablaban. Decían que el Señor Jesús hablaba con autoridad y llegaron a ver que no solo hablaba con autoridad, sino que era completamente creíble porque sus hechos y sus palabras estaban completamente alineadas con sus palabras. Y ahora llegamos al final de su servicio. Esto según la línea del tiempo y en Mateo es durante la semana entre el Domingo de Ramos y Pascua. Y entonces en ese momento el Señor Jesús había estado presente por un tiempo. Y él dijo estas palabras, casi como si dijera, he visto suficiente, he oído suficiente, y les digo que lo que los escribas y fariseos les dicen que hagan, eso es bueno, pero no hagan lo que ellos hacen, porque no está alineado con lo que dicen. Entonces los fariseos, estamos agradecidos por lo que hicieron bien. Es muy comparable al Nuevo Testamento, donde en nuestro tiempo, en lugar de centrarse en la ley mosaica, nos enfocamos en los primeros 5 libros de la Biblia. Tenemos el Nuevo Testamento, tenemos el Evangelio de Jesucristo, pero en eso es muy comparable. Los escribas y los fariseos se concentraron en asimilar qué significa la palabra de esos libros de Moisés.
Y para nosotros nos concentramos en lo que significa el Evangelio de Jesucristo para mí. Y luego diverge. Luego los fariseos y los escribas estaban interesados en cómo aplicarlo. Cómo aplicar esto ahora de la Torá, este conocimiento, qué significa en la vida diaria, cómo lo aplicamos a esta persona y a esa persona. Y aquí el Señor Jesús dio otra manera. Simplemente mostró cómo se aplicaba al servir. Y al servir mostró lo que significaba. Así que tomemos el ejemplo de la mujer adúltera. Entonces vinieron los fariseos y presentaron a esta mujer adúltera y dijeron, de acuerdo con la Torá, estoy parafraseando, esto es lo que debería sucederle. Esta es la aplicación de lo que estudiamos y meditamos día tras día. ¿Qué dices, Jesús? Y ahora podemos ver. Ahora el Señor Jesús, Él sabía cuál era la ley, pero su enfoque era, ¿cómo hacemos algo que ayude y que sane? ¿Cómo hacemos algo que restaure? ¿Cómo servimos a esta alma? ¿Cómo más allá de aplicar la ley, cómo servimos a esta alma? Me recordó a un himno. Solo leeré la letra, así que las digo correctamente. Bellas palabras de vida, cantádmelas otra vez, bellas palabras de vida. Dejadme ver más de su belleza, bellas palabras de vida. Entonces, no solo es escuchar las palabras nuevamente, no es solo lo que estaba tratando de mostrar. Los escribas y los fariseos, no se trata solo de cuántas veces han leído la Torá, y para nosotros hoy no se trata solo de cuántas veces leemos la Biblia o leemos el Evangelio. Aquí dice, cantádmelas otra vez, dejadme ver más de su belleza. Dejadme ver más cómo estas palabras de vida pueden ayudar y sanar. ¿Y qué acciones, audaces y mansas como en otro himno, son apropiadas? Eso es lo que mostró el Señor Jesús. Y ahí es cuando ese es nuestro ejemplo. Ese es nuestro estándar. Como resultado, los fariseos y los escribas tienen la reputación de ser puritanos y santurrones y simplemente fueron en la dirección equivocada. Comenzó bien y luego fueron en la dirección equivocada. Y el Señor Jesús mostró ahora cómo aplicamos esto para servir a un alma. Y claro, lo sabemos en el caso de este ejemplo con la mujer adúltera, qué hizo y cómo lo hizo. Mostró más de la belleza. Mostró que en realidad había belleza disponible en esas palabras. Pero nadie pudo encontrarla, los escribas y los fariseos no pudieron encontrarla. No podemos encontrarla de inmediato. Pero el Espíritu Santo nos la mostrará. Permítanme leer eso de nuevo. Permítanme reflexionar en eso. Es tiempo de Cuaresma, es tiempo de meditación y de reflexión. Permíteme ir un poco más profundo. Permíteme pensar de nuevo en esa palabra que escuché el domingo. No llores, que fue el último servicio dominical en el que estuve antes de grabar este servicio. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Quizás para no llorar tengo que cambiar de carril a lo que el Señor ha preparado a continuación. Si me aferro a donde estoy y a la forma en que lo veo, no podré dejar de llorar. Pero el Señor Jesús quiere secarme las lágrimas y decir, ven a este carril, tal como lo hizo con la mujer adúltera. Y ahora no tienes que seguir llorando. ¿Qué significa eso para mí? En mi vida, en mi realidad y para cada uno. Esto es Cuaresma, esto es meditación, esto es reflexión. Esto es asimilación y absorción.
¿Qué significa la palabra en el sentido de bienestar para mi alma? Esa es la primera parte. Cuando hacemos esto y permitimos incluso, como dice ese hermoso himno, Salvador, enséñame día a día, cuando hacemos eso, gota a gota, día a día, algo de devoción, oración, ponderación, de un momento donde ponemos todo lo demás en espera. Solo dejemos que un poco más de la belleza se haga evidente, dejemos que el Espíritu Santo nos muestre. Eso es algo hermoso porque es exactamente con lo que estoy lidiando, es hermoso. No lo vi cuando lo escuché en el servicio, pero ahora me doy cuenta de que eso era lo correcto para mí, ahora lo veo. Ahora eso significa algo, puedo hacer algo con eso. Por supuesto, principalmente, comienza con nosotros, en nuestro propio corazón y alma, pero eso solo es el comienzo, porque siempre hay un propósito. Para la belleza siempre hay un propósito. Para las palabras hay un propósito que puedan convertirse en hechos. Entonces no se trata solo de tener mucho conocimiento, no se trata de acumular conocimiento. Se trata de servir con ese conocimiento en sabiduría. ¿Cómo me queda a mí? ¿Cómo encaja con mi prójimo? ¿Cómo encaja en esta circunstancia y en esa circunstancia? Es por eso que el Señor Jesús nos da este ejemplo. Y si solo avanzamos 2 capítulos, Mateo 25, aquí podemos repasar algunos ejemplos de lo que significa tomar el mensaje. Puedo decir el mensaje infalible. El mensaje permanece cuando es la palabra de Dios. Eso queda. Siempre tenemos que tener cuidado con la interpretación y la aplicación para evitar los escollos. Una buena forma es ir y hacer algo para servir. Simplemente hacer algo para servir y luego al servir el Señor nos mostrará la aplicación adecuada de lo que es este mensaje que me está enseñando. No solo a mí, sino también como una evidencia de que el Evangelio funciona, que el Evangelio no solo es algo teórico, es evidente en la práctica, en la vida diaria. Y así sucesivamente. Mateo 25 estamos familiarizados con él, creo. Mucho en esta parte posterior de Mateo 25, donde el Señor Jesús está diciendo que cuando el Hijo del Hombre venga y los ángeles con él, se sentará en su trono de gloria. Así que ahora va al mar. Él es el único experto. Él va. Él es el experto. Es el supremo. Es el autor y el consumador. Y entonces lo que viene a continuación, por supuesto, es muy importante. ¿Qué es lo que el experto, cuando llegue ese momento, cuando el Hijo del Hombre venga en gloria? ¿Cómo se acercará a las almas? Y ahí es donde usa la imagen aquí de separar las ovejas de las cabras. Y a un grupo, a las ovejas, dijo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Espero que hayan comido antes de recibir este servicio. Si no es así, me disculpo. Fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. En otras palabras, el Señor Jesús dijo, cuando hayan hecho todas estas cosas, cuando hayan servido de esta manera, no serán fariseos, ni escribas, no serán personas puritanas o santurronas. Serán lo que quiero que sean, porque han practicado, han tomado una teoría espiritual y el mensaje espiritual y lo han puesto en práctica de la manera correcta. ¿Qué son estas cosas? Muy brevemente. Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber.
Mis queridos hermanos y hermanas, ¿qué es lo que satisface nuestra alma? Las palabras de vida que salen de la mesa que el Señor Jesús pone para nosotros. Como dicen los salmos, tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos, en medio de toda la conmoción. Aquí es miércoles por la noche, en medio de una semana ajetreada, y pones una mesa y dices, siéntate. Aquí es domingo. Aquí está en la pandemia. Aquí está en cualesquiera que sean las circunstancias. Y es un tiempo fuera divino. Siéntate. Necesitas comer. Y yo te daré las palabras de vida, las diré de nuevo para que puedas ver más de la belleza y para que puedan entrar en ti. Por supuesto, tienes que aceptarlas, tienes que reflexionar, tienes que pensar en ello, así como esa semilla que cayó en buena tierra. Tiene que tener una entrada, tiene que tener un espacio para convertirse en algo. Y cuando haces eso y llegas a un alma que tiene hambre y sed, tienes algo para darles que los satisfará. Por supuesto, si tienen hambre física y nosotros tenemos un emparedado, dividiremos el emparedado y le daremos la mitad. Probablemente no sea una mala idea de todos modos, ya que estaríamos bien con medio emparedado y le daremos la mitad a la otra persona que no tiene nada. Pero esa satisfacción es temporal, volverá a tener hambre al igual que nosotros. Pero el hambre y la sed, así como el Señor Jesús le dijo a la mujer junto al pozo, tengo algo para ti, para que nunca más vuelvas a tener sed, esa sustancia espiritual, que incluso describe la fe. ¿Qué es la fe? La fe es la sustancia de lo que se espera. Eso es lo que te ofrezco. Te doy algo en lo que puedes tener esperanza. Satisfaceré ese vacío que solo yo puedo. Porque fuiste creado, Dios mi Padre te creó, nosotros, la Trinidad, te creamos. Y solo nosotros podemos proveer para que el hambre y la sed en tu alma regresen a la comunión. Yo puedo hacer eso por ti. Y nosotros, como hijos de Dios y como discípulos de Cristo, eso es lo que tenemos para ofrecer: esperanza, fuerza, sustancia de lo que no se ve. Y en realidad, la sustancia de lo que se espera. Y de hecho, la evidencia. Porque estamos aquí. La evidencia de que si continuamos y decimos, fui forastero y me recibiste, la evidencia de que, aunque somos muy diferentes el uno del otro, aunque tu pecado no es mi pecado, realmente ni siquiera entiendo tu pecado, ¿cómo terminaste en esta situación para empezar? ¿Hace alguna diferencia? Te doy la bienvenida. Servimos siendo acogedores. Y eso requiere de práctica. A veces alguien contesta el teléfono y uno se asusta solo por la forma en que contesta el teléfono y está más inclinado a colgar, o alguien te saluda y no estás muy seguro. Por supuesto, algunas de esas cosas nos las inventamos y pensamos, bueno, la persona me miró raro, sonó raro, así que algo es obra nuestra, pero a veces no lo es. Queridos hermanos y hermanas, son ustedes acogedores en un encuentro con un alma. Eso es servir. Ahora tranquilizar a alguien. Tengo algo que compartir contigo, ahora te voy a escuchar. Voy a hacer lo que dice aquí. Estuve desnudo y me cubristeis. Te voy a escuchar. ¿Te ves incómodo? Te ves así por diferentes razones. Esta mujer adúltera claramente estaba avergonzada. Probablemente ni siquiera podía mirar al Señor Jesús. Y al ser acogedores también estamos escuchando, estamos diciendo, está bien. Puede que no entienda exactamente cómo te sientes. De hecho, sé que no lo entiendo. No puedo decir que sé cómo te sientes. Pero te escucharé. Voy a escuchar y hay una razón por la que voy a escuchar, porque quiero entender un poco mejor.
porque quiero abogar por ti. Quiero ser tu defensor para mostrarte que el Señor Jesús, Él es quien tiene tu solución. Es el máximo defensor, pero Él nos pide que comencemos el trabajo. Y luego el Señor Jesús lo recoge donde no podemos ir. Y Él dice, cubre, protege. Ya es bastante malo así como está, no lo empeores, no juzgues. Protege, cubre. Y ahora veamos palabras que ayuden y curen, acciones que sean audaces pero mansas. ¿Qué hizo entonces el Señor Jesús? Fue bastante audaz, habló audazmente a los fariseos y dijo, el que esté sin pecado arroje la primera piedra. Eso fue bastante audaz, pero era cierto, no lo hizo de forma condescendiente. Incluso entonces se inclinó de nuevo porque no quería juzgarlos, no quería juzgar a los que juzgaban. ¿Qué ejemplo? Manso, y luego a esta alma, a esta mujer le dijo, nadie te juzga, yo no te condeno, ahora vete y no peques más. Eso también fue audaz. Ahora vas a escuchar mis palabras y vas a asimilar lo que acaba de pasar. Tienes que cambiar algo. Tienes que hacer algo para no volver a encontrarte en esta situación. Y no solo eso, para encontrar algo mejor. Y esta alma sigue al Señor Jesús todo el camino. Ella no podía tener suficiente de las palabras de vida que Él tenía para ofrecerle. Y estuvo con Él todo el camino. Estuve enfermo y me visitasteis. Te importaba. Y demostramos que nos preocupamos. No podemos entenderlo todo, pero nos importa. Si te molesta, si es un problema para ti, eso me afecta a mí. El cuidado está conectado con la compasión. Y tal como el Señor Jesús nos mostró, esos ejemplos demuestran que te importa siendo compasivo. Estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Bueno, la cárcel. En algunas de las traducciones también se muestra que incluso podrías estar poniéndote en peligro. Lázaro estaba en la prisión de la muerte física. El Señor Jesús esperó antes de irse y pasó por territorio hostil. Incluso sus discípulos dijeron, Señor, no deberías ir allí porque en el camino te están buscando y quieren matarte. Y el Señor Jesús, Él fue en el momento adecuado. No lo hizo con arrogancia. Él fue. Tuvo cuidado y compasión, y también tenía el poder para sacar a esta alma, Lázaro, de la muerte física, aunque no era simplemente un inconveniente. De hecho, era peligroso para él. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, ese es el mensaje para esta noche, palabras y hechos. Palabras, una vida de belleza. Saquemos más vida, veamos más belleza en este tiempo de Cuaresma. Hagamos esta experiencia y por supuesto no solo es para la Cuaresma, es para todos los tiempos, pero especialmente en este momento, para que podamos descubrir que hay más vida, que hay más belleza y luego el Señor dice, ahora ve y sirve. Trae la energía, la seguridad, la convicción, la serenidad. Trae eso, esa es la comida y la bebida para aquellas almas que no la tienen. Tráiganla. Lo han recibido de mí. Ahora traigan eso. De una manera acogedora,
escuchando para que podamos abogar incluso por los propios individuos que puedan descartarse y decir, yo ni siquiera se defienden a sí mismos. A veces podemos defender al propio individuo. No, eso no es justo. No es justo para el poder del Evangelio de Jesucristo que simplemente te descartes. A veces, para empezar esa advocación, es simplemente para esa alma. Demostramos que nos preocupamos al tener compasión y estamos dispuestos a sacar nuestra esencia espiritual, sacarla a servir con nuestra alma. Y esto es lo que se unirá de una manera muy agradable aquí. Hay un versículo muy hermoso que es nuestro ejemplo una vez más en el Señor Jesús, que se encuentra en 1 Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él, Jesús, puso su vida por nosotros. Hemos escuchado todo el Evangelio, hemos visto todo su ejemplo, pero ahora el sello. Esto no se parece a nada. Es que Él dio su vida por mí. Y luego, y también nosotros, debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Nosotros también. El Señor Jesús no nos está pidiendo que muramos. Como Él lo hizo, solo Él podía hacerlo de la manera que lo hizo. Nos pide que vivamos, nos pide que sirvamos, como se describe en Mateo 25. Debemos hacer eso por los hermanos, por nuestro prójimo. Y ahora, un pensamiento que quizás lo haga incluso un poco más personal para mí, quizás un poco más personal para cada uno. También un himno. Ni siquiera sé en qué himnario está, pero tiene el título ¿Fue ese alguien tú? Lo tengo aquí, así que para decirlo correctamente. Una estrofa dice, alguien hizo una hazaña de oro, demostrando ser un amigo de verdad. Alguien cantó una canción alegre, iluminando el cielo todo el día. Algunos de esos himnos que escucharán en este servicio son de alguna alma hermosa que grabó música para compartir. Canta una canción alegre. Ilumina el día. ¿Ese alguien era yo? ¿Ese alguien eras tú? Y luego la última estrofa, que hasta ahora siempre la había leído incorrectamente. Alguien llenó el día de luz. Constantemente ahuyentó la noche. El trabajo de alguien trajo alegría y paz. Seguramente, su vida nunca cesará. Y la palabra su está en mayúscula. En todos mis años nunca me concentré adecuadamente en ese hecho. Solo hay una persona que puede llenar el día con luz, de manera consistente, a través del Evangelio, para todas las personas de todos los tiempos, en todas las circunstancias. Solo hay uno que puede ahuyentar constantemente la noche en la que nos encontramos. Solo hay una persona cuyo trabajo siempre traerá paz y alegría. Su vida, la vida de Jesús, nunca cesará. Pero quiere que seamos parte de su vida, quiere que seamos parte de su victoria. Una vez, por todos nosotros. Eso es lo que quiere para nosotros. Y nos pide que sigamos aprendiendo y sirviendo. Amén. Of service be to Jesus, our tool within His
sinners be casting, much closer to him stand. For rich and wondrous living did God his own create. Our lives to him be given, then joyful is our fate. Our lives to him be given, then joyful is our fate. When Christ the Lord of glory appeared in human guise, he sought to be of service, to love and empathize. So move on royal pathways all those who serve in love, a life to others given, a blessing from above, a life to others given, a blessing from above. Mis queridos hermanos y hermanas, comenzaremos a prepararnos para orar el Padre Nuestro y escuchar el anuncio de la absolución. Uno podría decir, pero es una experiencia incompleta porque no podemos celebrar la Santa Cena. Eso es verdad, pero la absolución es completa. La gracia y la paz del Señor Jesucristo están contenidas en la absolución. Y Él nos recuerda, doy mi vida por ti, doy mi vida exactamente por ti y tu circunstancia y las cosas con las que estás luchando. Y te doy la paz del resucitado, te levantarás de nuevo. Te daré la gracia y la paz del resucitado. Te levantarás de nuevo. Sé mi discípulo. Toma mi palabra. Ponla en práctica al servir. De manera real, de manera evidente, lo mejor que podamos con cualquiera que sea nuestro don. Y hay una cosa aquí que, como el Señor Jesús fue muy clara, también tenemos que ser muy claros con nosotros mismos. De lo contrario, también nos falta una pieza importante. Desafortunadamente, en el versículo de la Biblia que tenemos para esta noche, la primera parte, los 2 primeros versículos estaban bien, y luego el resto fue ay de los fariseos y los escribas por todas las cosas que en la práctica no se estaban haciendo correctamente. Les doy un ejemplo. Y es una historia sobre un mosquito y un camello. Ustedes podrían pensar, ¿realmente está eso en la Biblia? Sí, en el mismo capítulo, Mateo 23. En lo sucesivo, que era como el Señor Jesús estaba describiendo, donde los fariseos y los escribas habían salido, se habían desviado a un lugar al que no deberían haber ido. En el versículo 24, Él dice, guías ciegos. Justo ahí. Es una contradicción, ¿no? Tienes un perro guía ciego. Es un problema. Si tienes un maestro ciego, ciego al mensaje, ciego al tema, que no entiende el significado del tema, no es bueno. Ese individuo no puede guiarte adecuadamente. ¿Y por qué dijo eso? Que coláis el mosquito y tragáis el camello. Esa es toda una declaración. Permítanme decirlo de esta manera.
Tienen razón en ciertas cosas, pero se equivocan porque tienen razón que hay una mancha en la pared, pero no ven el cuadro completo. Tienen razón en esta mujer adúltera, y eso no es poca cosa. Está bien, ya sea algo grande como la mujer adúltera, o si solo es una cosa quisquillosa, lo cual es el significado aquí. Ser quisquilloso. Queridos hermanos y hermanas, ¿soy quisquilloso? ¿Son quisquillosos? No es bueno. No es algo que agrada al Señor. Es una de las cosas que no agradan al Señor acerca de los fariseos. Son quisquillosos, trabajan duro para enderezar al mosquito con este problema tan pequeño e insignificante, y se pierden de la imagen completa. Tragan el camello, se pierden por completo el cuadro completo. Mis queridos hermanos y hermanas, es una gran declaración, especialmente cuando se trata de nuestras relaciones. Hay cosas, incluso en el servicio divino, estoy seguro y pido disculpas por ello. Estoy seguro que en un servicio divino que yo oficié o que alguien más oficie, van a haber cosas y espero que sean pequeños. Espero que no sean grandes errores, pero pueden resultar molestos. Me disculpo por eso. Y oro para que no nos quedemos atascados en nada menos que el panorama general, nada menos que el mensaje inherente del Evangelio. Quizás algunas de las descripciones sean un poco toscas, quizás falten metáforas y podrían ser ingeniosas, pero no nos perdamos la imagen completa. En nuestras relaciones entre nosotros, definitivamente las cosas simplemente son cosas molestas. Pero si damos un paso atrás y miramos, podríamos admitir si así lo quisiéramos. Realmente no es tan significativo. Me miraron y creo que me miraron mal, creo que me están juzgando, creo. ¿Realmente, de verdad? ¿Por qué no asumir que no? ¿Por qué no asumir que no están hablando de mí? ¿Por qué no asumir el panorama general? Todos estamos aquí, todos somos hermanos y hermanas. Asumamos eso. Asumamos el panorama general y no nos quedemos atrapados en las pequeñas cosas. Cristo murió, dio su vida por las cosas pequeñas y dio su vida por las cosas grandes, y nos pide que hagamos lo mismo. Amén. Behold, oh, how pleasant when all God's children dwell on earth in peace and oneness, and love each other well. On earth in peace and oneness, and love each other well. On earth all the people may God's true light behold, for there shall be one shepherd, and for his sheep one fold. For there shall be one shepherd, and for his sheep one fold. Y ahora nos pondremos de pie y oraremos juntos el Padre Nuestro. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores.
y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Os anuncio el alegre mensaje. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Hijo del Dios viviente, os son perdonados los pecados. La paz del resucitado sea con vosotros. Amén. Querido Padre Celestial, nos postramos ante ti. No hay otra forma aceptable de acercarse a ti. Dulce hora de oración, dulce hora de recibir tu palabra, para sentirte cerca. Por eso, una vez más, queremos expresarte que no damos eso por sentado. Y no damos por sentado que el Señor Jesús ha dado su vida por cada uno de nosotros individualmente y todos colectivamente. Y no nos tomamos a la ligera que la palabra de vida es algo que debemos seguir aprendiendo, comprendiendo y practicando al servir. Ayúdanos, querido Padre, para ver más de la belleza, más fe, más evidencia en nuestras obras de aquello que es la sustancia de nuestra fe. Y por favor, continúa fortaleciéndonos desde la última vez que festejamos la Santa Cena, hasta que podamos celebrar la Santa Cena nuevamente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Querido Padre Celestial, ahora acudimos a ti mientras nos preparamos para continuar nuestro camino. Estamos agradecidos de que nos hayas dado lo que necesitamos y hemos recibido alimento y tenemos algo no solo para nuestro propio alimento, sino que tenemos alimento para compartir para cada vasija, como fue en esa experiencia del Antiguo Testamento, cada vasija que se encontró para esa viuda. Ella pudo derramar lo que era el alimento debido a la bendición de Dios a través del profeta. Y había suficiente para cada vasija y tenían lo que necesitaban. Y muy querido Padre, has llenado las vasijas de nuestro corazón y ahora nos vamos. Y sabemos que nunca tendremos que preocuparnos por salir corriendo. Y así nos vamos con alegría, vamos con entusiasmo y también buscamos irnos con tu bendición. Por favor, bendice las ofrendas, bendice los sacrificios, bendice las inversiones de amor, bendice el servir y que todo sirva para acercarnos a nosotros y a todas las almas a ti y que sirva para ayudar a acortar el tiempo para que el Señor Jesús pueda venir más temprano que tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, les deseo una temporada bendecida de Cuaresma mientras esperamos poder reunirnos cuando sea seguro y posible nuevamente en cada una de nuestras congregaciones, pero seguiremos avanzando y esforzándonos hasta ese día. Buenas noches.